a realizar va a ser que voy a empezarles a exponer los temas, a comentarles a qué se refieren y después ya les voy a indicar qué es lo que van a realizar con las funciones del lenguaje. Les reitero la bienvenida a nuestra clase número 2. Ya estamos a la mitad del tercer bimestre y motivarlos para que ustedes sigan colocando su mayor esfuerzo para que ya estamos a la mitad del ciclo, menos de la mitad del ciclo escolar, para que también ustedes no tengan dificultades después al momento de que dejen un curso o dificultades para poder cerrarlo, ¿verdad? Y que ya no sufran de ese estrés de estar preocupados de si voy a salir o no voy a salir, sino que todavía están a tiempo para que puedan recuperar los puntos pues que tal vez perdieron o algunas guías que no entregaron. Y siempre dándole gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y que el aprendizaje de ustedes pueda seguir a pesar pues de la situación que enfrentamos. Para la actividad que se va a realizar durante esta semana va a ser un cuestionario en línea. Este se les va a activar en la plataforma. Al terminar nuestra clase ya les va a aparecer ahí para que ustedes puedan contestarlo, y de igual manera va a estar disponible hasta para el día lunes por si tienen algún inconveniente, porque nos estaban indicando que, por ejemplo, el día de ayer no había energía eléctrica, en algunas zonas de otros municipios. Entonces, por si tienen ustedes algún tipo de inconveniente, para que tengan hasta el día lunes, esa va a ser la última fecha para realizar el cuestionario. El tema central que tenemos el día de hoy va a ser la lingüística. La lingüística es una disciplina que se dedica al estudio del lenguaje, es decir, todas estas formas de lenguaje que existen son estudiadas por la lingüística. Como parte de esto también puede estar la evolución que tiene la lengua, la estructura interna, entre otras cosas. O muchas veces hemos visto que a veces los idiomas van cambiando. A veces se realiza alguna evolución o se realiza algún tipo de cambio, y eso genera pues que la lengua o los idiomas vayan teniendo modificaciones, y el encargado de estudiar todo esto es la lingüística. Como parte también de la lingüística tenemos la semántica. La semántica forma parte importante de la comunicación humana, que es la base y el fundamento de la vida social de todos los seres humanos. También se lleva a cabo al comunicarse con un tipo de lenguaje. Cuando utilizamos un tipo de lenguaje, utilizamos también la semántica. Cuando hablamos de una lengua en específico, tenemos que estos son el sistema de signos que utilizan los hablantes de una comunidad lingüística, que emplean o que aplican para poder comunicarse. A eso hace referencia una lengua, que es diferente al lenguaje, porque el lenguaje más que todo es una capacidad que tiene toda persona de poder comunicarse con los demás. La lengua es prácticamente ese sistema de signos que utilizan los hablantes para poder comunicarse. Y cuando nos referimos a un código, pues también puede ser parte de la lengua, porque es lo que todos usamos para poder comunicarnos. Cuando conocemos los elementos básicos de la comunicación, también vemos que se tiene que tener un canal, un código, un emisor, un receptor, para que la comunicación sea efectiva y para que el mensaje que deseamos transmitir pueda llegar de una manera eficiente y que pueda ser comprendido por el receptor. La semántica, por lo tanto, engloba tanto la comunicación, el lenguaje y la lengua. La comunicación, pues, es este fundamento que tenemos, la transmisión de información. El lenguaje es la capacidad humana que tenemos para poder comunicarnos, y la lengua es ese sistema de signos o ese código que todos necesitamos para poder llevar a cabo el proceso de comunicación. Otro aspecto importante de la lingüística es el signo lingüístico. El signo lingüístico se divide en dos elementos. Uno de ellos es el significante y el otro es el significado. El significante nos va a hacer referencia a lo que se ve o a lo que se oye. Por ejemplo, la luz de un semáforo, letreros o campanadas, etc. Acá en la imagen que tenemos en la parte izquierda, vemos el ejemplo de qué significantes son la palabra o las letras que componen esta palabra. Y el significado, por otro lado, va a ser la idea que se asocia con el significante. Cuando hablamos de, por ejemplo, una mesa, el significante pues es la palabra en sí, mesa. El significado es lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros
la idea que nosotros tenemos de lo que nos están diciendo. Por eso acá tienen el dibujo de una mesa, porque cuando nos dicen mesa, nosotros rápidamente identificamos qué es una mesa, cómo es, las características que tiene. A esto hace referencia. También nos menciona qué significante se ocupa de la fonología, del estudio del significado por la semántica, y pues el significado es más que todo esa idea que nosotros nos creamos. Acá tenemos el otro ejemplo donde nos dice que el significado pues es el dibujo de una bicicleta y el significante en sí es la palabra bicicleta. Entonces el significante es la palabra y el significado pues es esa idea que nosotros nos imaginamos automáticamente cuando escuchamos ese tipo de palabra. En estas dos partes se divide el signo lingüístico. El signo lingüístico son todos estos signos que utilizamos para la formación de una lengua y como cualquier otro signo se compone de dos planos que se relacionan entre sí, que es el significado y el significante. Ahora vamos a conocer un poco de lo que son las funciones del lenguaje, que era lo que les comentaba que vamos a trabajar posteriormente. Las funciones del lenguaje más que todo son la intención que se tiene al hablar o al comunicarnos. Estas se pueden dividir en diferentes categorías. La primera que vamos a conocer es la expresiva. Esta función del lenguaje, por ser, como el nombre lo dice, expresiva, se emplea cuando se quieren exteriorizar pensamientos, ideas o sentimientos. Se caracteriza por hacer intersecciones, entonaciones, puede ser también como una pregunta o una exclamación, la que se puede utilizar cuando nos referimos a este tipo de función. Por ejemplo, acá tenemos qué bonito, uy, ojalá, o, entonces, esas expresiones, estas palabras expresan algo que el emisor quiere compartir. Por eso se recibe el nombre de expresiva. Cuando hablamos de la función conativa, es más que todo empleada cuando el emisor intenta llamar la atención del receptor y que desea que éste actúe en un tipo de sentido, ya sea atendiendo o respondiendo. Por ejemplo, tenemos por favor respete la fila, ruego a todos poner atención. Esta función se utiliza más que todo cuando queremos que nuestro receptor, tengamos su atención o querer llamarle la atención en algún aspecto. A eso se refiere la función conativa, ¿verdad? A cuando podemos decir, por favor, respete la fila, ruego su atención, o hacemos algo para que el receptor, esperamos una acción del receptor con lo que nosotros le acabamos de mencionar. La representativa se usa para transmitir la información de un modo objetivo. Cuando hablamos de un modo objetivo, nos vamos a referir a representar o a expresar las cosas de manera real, sin tener involucrados nuestros sentimientos o sin dar nuestro punto de vista en ese sentido. Por ejemplo, acá tenemos el quetzal, es el ave símbolo de Guatemala. Es el símbolo nacional. Acá, si se dan cuenta, no hay mayor expresión de lo que el autor piensa. Nos dice el quetzal es el ave más hermosa, es considerada, no emite su pensamiento, sino que más que todo está transmitiendo información de una manera objetiva, sin tomar en cuenta los sentimientos que éste tiene, en este caso, por el ave nacional. Otra de las funciones es la fática o de contacto. Esta función se emplea para mantener el contacto entre el hablante y el oyente. Esta expresión se utiliza cuando nosotros vemos que nuestro receptor está distraído o miramos que no nos están colocando la atención o queremos afirmar que sí estamos poniendo atención y utilizamos claro que sí, naturalmente, tiene razón, buena idea. También forman parte de esta función fática o de contacto. También tenemos que se puede incluir la poética centrada en la misma forma del lenguaje. La metalingüística también forma parte de estas funciones del lenguaje que explica el propio código utilizado. La metalingüística más que todo nos va a explicar cuál fue el código que nosotros utilizamos, cuál fue ese tipo de lenguaje que nosotros utilizamos para poder emitir nuestro mensaje. Las formas más comunes de comunicación sobre la base de la expresión oral por su utilidad son la lectura y la escritura. Cuando nos referimos a que queremos comunicar algo, comúnmente lo hacemos de forma oral, es decir, hablando, o también podemos hacerlo de forma escrita. También podemos
transmitir información a través de una lectura o nos pueden transmitir información a través de una lectura y también si nosotros escribimos algo, podemos transmitir información a través de ese método. Cuando hablamos de la expresión escrita, es parte de la literatura y como parte de esta expresión escrita tenemos la narración. La narración se caracteriza por la presencia de un narrador, como su nombre lo indica, que va a relatar todos los acontecimientos que el autor desea expresar, describiendo el tiempo y el lugar donde estos suceden. Se expresa en prosa o en verso. Cuando hablamos de la narración, cuando nosotros leemos un texto, un escrito, una historia, o puede ser un mito, una leyenda, un cuento, una crónica, una novela, una noticia, una anécdota o un cuadro de costumbres, lo que nosotros estamos leyendo, muchas veces se utiliza la narración para podernos brindar esa información. Se caracteriza más que todo este género porque hay un narrador, hay una persona que va a contar esa historia, que va a contar qué fue lo que sucedió, que va a contar todos estos hechos que el autor desea que nosotros conozcamos. Más que todo puede decirse que es cuando se escribe como en tercera persona, porque se está narrando, ya sea un mito, una leyenda, un cuento, una crónica, una novela. Estas son algunas de los documentos o de las historias que se pueden crear a través de la narración. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros conocemos cierto tipo de leyendas, muchas veces no las hemos leído o no están en una expresión escrita, sino que muchas veces nos las han narrado nuestros amigos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros abuelitos. Entonces también forma parte de eso porque se utiliza la narración, solo que de forma oral para poder brindar cierta información. Como parte de los elementos de la narración tenemos el narrador, que va a ser, por ende, quien relate la historia, quien cuente la vida de los personajes, quien exponga todos los acontecimientos o circunstancias que lleguen a suceder. Los personajes también forman parte de estos elementos. Ellos son los que van a desarrollar las acciones, son los que van a ser los protagonistas, tanto principales como secundarios, pueden ser reales o pueden ser imaginarios, según el escrito que nosotros vayamos a redactar, ¿verdad? Si va a ser un mito, si va a ser una leyenda, si va a ser un cuento, si va a ser alguna experiencia que nosotros tuvimos, así se van a ir definiendo nuestros personajes. Por supuesto, las acciones que se van a realizar también forman parte de esa secuencia de acontecimientos, ¿verdad? Y es importante que cuando realizamos algún escrito, cuando leemos un escrito, tenga bastante secuencia para que nosotros podamos situarnos e imaginarnos en ese lugar, para que podamos comprender de una mejor manera lo que se nos está brindando. También tiene que en los elementos de la narración se tiene que hablar sobre el tiempo, ya sea la época, el mes, el año o el día o en el momento en el que vayan a suceder las acciones. Por ejemplo, si fue en el día, puedes decir que era de día, si fue en la tarde, puedes decir que fue en la tarde, si fue en la noche, inclusive si van a hacer un poco de textos históricos o de leyendas que a veces tienen una historia atrás o que tienen una razón, pues tiene que explicarse el tiempo en el que está sucediendo y por supuesto el lugar, que va a ser obviamente el espacio geográfico en donde van a suceder las acciones. Si sucedió en un parque, si sucedió en una escuela, si sucedió en un bosque, si sucedió en una casa, en un cementerio o lo que sea, dependiendo del escrito que se vaya a redactar, tiene que explicar y definir cuál va a ser el lugar y todo lo que nosotros acabamos de conocer acá. También como parte de la lingüística, aparte de estudiar la lengua o el lenguaje, también va a estudiar los niveles tanto fonéticos, fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico y el semántico de una lengua. Ahora, todos esos aspectos de los sonidos, de la forma que tienen las palabras, de cómo se forma una palabra, de las sílabas, de todo lo que tenga que ver con a qué grupo semántico pertenece, entonces también lo va a estudiar la lingüística. Se considera al lingüista suizo Ferdinand de Saussure como el padre de la lingüística moderna. Él fue muy importante y fue el primero que realizó una teoría con rigor científico sobre el lenguaje e intentó delimitar los objetos de estudio de la lingüística. Entonces, a él le debemos que hoy exista ya una delimitación en qué es lo que estudia la lingüística y que no se conozca de manera general. Fue el suizo Ferdinand de Saussure
hay que creó esta teoría que hoy nosotros ya conocemos y ya sabemos a qué se dedica la lingüística, ¿verdad? Que puede estudiar la lengua o el lenguaje en sus distintos niveles. Otro fue los fundamentos de esta teoría del lenguaje están recogidos en el curso de lingüística general también que se brindan. Muchas veces yo no sabía, me enteré hace poco, hay docentes especialistas en lingüística y en comunicación y lenguaje y en todos estos temas se capacitan durante cierto tiempo. Es como una carrera sobre lingüística y sobre estos temas de estudiar cosas sobre comunicación y sobre todo lo que conlleva este proceso, ¿verdad? Que no es simplemente tener un diálogo, sino que hay todo un proceso atrás. Cuando lo hacemos de forma oral, cuando está de forma escrita, también hay un proceso atrás que se tiene que llevar para poder realizar un escrito o una narración que se realice de la manera correcta. Los estudios que realizó el lingüista suizo Ferdinand Saussure fue la base de los estudios lingüísticos que se desarrollaron posteriormente en distintas escuelas a partir del siglo XX. Esa es la base, o sea que cualquiera que estudie esto va a tener la base de esta teoría que él creó y que dieron a su vez lugar a métodos, posturas y diferentes formas de entender el hecho lingüístico. Gracias a que él creó esta teoría sobre la lingüística y delimitó a qué era lo que iba a estudiar, pues ahora ya se dan diferentes métodos, diferentes percepciones y se entiende de diferente forma cuál es este hecho lingüístico y a qué se dedica en sí la lingüística. También existen diferentes tipos de lingüística. Pueden utilizarse en diferentes campos o en diferentes áreas. Una de ellas es la lingüística aplicada. Esta se emplea más que todo en teorías, en métodos, en saberes propios de la lingüística para resolver problemas relacionados con el uso de la lengua. De ahí esta está muy usada para optimizar los procesos de adquisición de nuevas lenguas. Por ejemplo, muchas veces se realizan estas modificaciones en un idioma. Cuando yo estudiaba, teníamos compañeras que tenía una compañera de San Pedro, otra compañera que era de Quiché y ellas decían que en su idioma materno, en el Quiché, ellas tenían ciertas variaciones. No, no se hablaba de la misma forma, habían palabras que tenían cierta variación. A eso hace referencia. Cuando hay algún tipo de variación, pues ya entra en juego la lingüística del idioma o de la lengua de la que se está hablando para poder ir resolviendo este tipo de problemas. Se va a basar también en todos estos métodos, teorías o saberes propios de esta materia para poder llegar a resolver los problemas que se tengan en el uso de una lengua. Y ha sido muy usada para poder optimizar o para poder mejorar los procesos de adquisición de nuevas lenguas o de que se descubra un nuevo idioma, una nueva lengua, se utiliza esta lingüística aplicada. La lingüística del texto, como su nombre lo dice, pues se va a referir al estudio de un texto, su cohesión, su coherencia y las características específicas que convierten a un acto comunicativo verbal en un texto. Cuando escribimos algún documento o algún texto, tiene que tener primero coherencia. A eso se dedica la lingüística del texto, a que todas esas ideas que nosotros plasmamos pues vayan de una manera coherente, tengan una secuencia para que el lector al momento de conocerlas también pueda comprender y pueda tener la idea que el autor desea transmitir. También va a procurar o va a tratar de analizar y clasificar las estructuras que los rigen. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer un ensayo o un discurso, tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la lingüística del texto, pues va a analizar y a clasificar que esta estructura pues se cumple, que sea lo que está establecido para un discurso o para un ensayo. La lingüística textual se ubica por encima del estudio de la oración, es decir, que antes de estudiar un tipo de oración está la lingüística del texto. Existe una lingüística computacional que, como el nombre lo dice, pues se dedica al estudio de la informática y se denomina mediante procedimientos informáticos. Se emplea para el tratamiento de cuestiones lingüísticas en el entorno de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando hablamos de informática, todo lo que sean aparatos tecnológicos, computadoras, tablets, demás, que también hay un tipo de lingüística que los apoya con el fin de mejorar los procedimientos informáticos que ellos realizan. Tenemos un tipo de lingüística que puede ser diacrónica y sincrónica.
Como parte de la evolución que la lingüística ha tenido, la lingüística diacrónica o evolutiva es aquella que va a estudiar, explicar y describir las transformaciones sufridas de una lengua a través del tiempo, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Muchas veces se van agregando más palabras al diccionario de la Real Academia Española, se van agregando más palabras que utilizan mucho en un país o que utilizan mucho en una zona, ¿verdad? A eso se va a dedicar la lingüística diacrónica, a poder estudiar todas esas transformaciones, todas esas modificaciones que sufrió una lengua a través del tiempo. De ahí también podemos sacar que en base a eso se da también la lingüística histórica, pues que va a tratar de la historia de una lengua o de un tipo de lenguaje. Cuando hablamos también de la lingüística evolutiva, puede estudiar la teoría del árbol de las lenguas indoeuropeas o de cualquier otro tipo de región en donde se lleve a cabo un estudio donde se quiera conocer cuáles fueron los antecedentes de esa lengua. Y por último, la lingüística sincrónica es aquella cuyo objeto de estudio es el estado de una lengua en el momento específico del tiempo. A diferencia de la evolutiva o diacrónica, esta va a estudiar a una lengua en el momento exacto, en el momento preciso en el que se realiza. Es decir, si se va a estudiar una lengua hoy en día, pues tiene que tener el año 2021 y ya no se va a basar tanto en el pasado, sino en el presente y en cómo se está utilizando la lengua de forma actual. A eso hace referencia. Y la lingüística general se denomina toda aquella que comprende las vertientes teóricas y metodológicas del estudio del lenguaje. Es decir, que la lingüística general se va a basar más que todo en poder brindarle un estudio al lenguaje o a las vertientes teóricas, a las ramas que tiene un lenguaje de manera general. Ya no va a ser tan específica como las otras que nosotros habíamos conocido anteriormente. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. ¿No? Muy bien. Muy bien. Les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar ahorita. Voy a ver cuántos están en la clase. Habemos 12 personas en la clase. Entonces yo los voy a dividir en 3 grupos. Cada grupo va a realizar un ejemplo de una función del lenguaje. Por ejemplo, en la expresiva que ya vimos, acá aparecen unos ejemplos, en su guía también viene, van a realizar un ejemplo de una frase en donde se puede utilizar este tipo de función. En la conativa que también ya vimos, también van a realizar un ejemplo de la función representativa, un ejemplo de la función fática. Entonces serían 1, 2, 3, 4 ejemplos los que ustedes van a realizar. Cada uno pues no tiene que ser muy largo, sino que más que todo represente lo que cada función nos dio a entender el día de hoy. No sé si estamos claros. Señor, ¿Sí? ¿puede repetir qué vamos a hacer, señor? No mucho lo entendí. Bueno, vean, los voy a dividir, vamos a crear 3 grupos. Cada grupo va a realizar un ejemplo de cada función del lenguaje que tenemos acá. Un ejemplo de la función expresiva, un ejemplo de la función conativa y un ejemplo de la función representativa y un ejemplo de la función fática o de contacto. Acá les presenté yo algunos ejemplos y en su guía también aparecen algunos ejemplos de estas funciones. Entonces lo que van a realizar en grupo es que en grupo van a crear un ejemplo de estas 4. Sí lo tienen que tener todos en su cuaderno. Lo van a realizar ahorita, yo les voy a dar el tiempo para que lo realicen. Va a ser un poco rápido porque va a ser de manera grupal y si todos colaboran, pues lo van a terminar en el tiempo establecido. Esta actividad la tienen que tener en su cuaderno y van a subir la fotografía de lo que realizaron en el apartado de la guía número 3. ¿Con qué finalidad? Vamos a realizar este tipo de actividades en esta clase, en la siguiente, y estos al final del bimestre pues van a tener un punteo que va a ser extra o va a ser sin contar en los 60 puntos que tienen ustedes de zona. Entonces, si ustedes realizaron las 2 actividades de esta clase, que es la número 2, y de la clase 3, pues van a tener su punto extra para
en las guías que hemos realizado, ¿verdad? Que son aparte de los 60 puntos. Entonces, se van a ganar un punto extra si ustedes realizan las actividades que vamos a realizar acá en clase. Entonces, terminando ustedes de realizar eso, ya lo suben a la plataforma en el espacio de la guía número 3 y al final del bimestre, pues yo ya les puedo, ya voy a tamizar los datos, a tamizar si estuvieron, si participaron, si tienen las actividades para poder aplicarles ese punto extra. No sé si estamos claros ahora. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, entonces los voy a dividir en 3 grupos. Muy bien, entonces los voy a dividir en 3 grupos y los voy a estarlos visitando así uno por uno para por si tienen alguna duda para poderles apoyar. Ahí les va a aparecer ahorita la ventanita para ir a un grupo pequeño para que le den ahí y ya pueden pasar a la sala más pequeña. ¿Cómo van? Ya casi empezamos. ¿No tienen dudas entonces? No, señor, todo bien. Muy bien, entonces ya sigan trabajando. ¿No tienen dudas sobre lo que van a realizar? ¿Solo uno, señor? Digan. O sea que nuestro grupo tiene que ser un ejemplo de cada uno de los tipos de lenguaje. Sí, exactamente. Ah, bueno, señor, gracias. Sí, pero acá se lo pueden dividir, ¿verdad? Puede realizar. Eso sí, todo lo tienen que tener, ¿verdad? Son 4. Ustedes son 4 integrantes, cada uno puede hacer uno y después pueden enviarse acá en el chat el que realizaron, ¿verdad? Como les comentaba, no tienen que ser frases muy largas, sino que prácticamente representen la función del lenguaje que les correspondió. Señor, la última parte no la entendí bien, es que creo que está teniendo fallas de internet y se traba el audio. Muy bien, vean. Como le comentaba, pueden repartirlo entre ustedes son 4 y son 4 funciones del lenguaje, pueden dividirlo, ¿verdad? Puede corresponderle, por ejemplo, a Mateo la función expresiva, puede asignarle a Ángel, por ejemplo, la conativa, la representativa, y pueden irse dividiendo ustedes y después pueden enviar en el chat la frase que les correspondió. Y le comentaba que no tiene que ser un ejemplo muy largo o algo muy extenso, sino que prácticamente una frase pequeña o que sea, pero que represente de verdad la función del lenguaje, ¿verdad? Como por ejemplo en la expresiva, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos expresar algo? ¿Verdad? Decimos, ay, qué bonito, o nos asombra algo y podemos decir no lo puedo creer o algo así. Cuando expresamos cualquier tipo de emoción, ¿verdad? Puede ser asombro, enojo, tal vez, ¿verdad? Entonces pueden ir ustedes ahí armando sus frases para que representen cada una de la función del lenguaje, ¿verdad? Y en la representativa también, ¿verdad? Dar alguna información o algo similar, por supuesto que sea objetiva y que no se tomen en cuenta pues los sentimientos, sino que sea que se transmita la realidad de manera objetiva y que no tenga ese tipo de distorsiones. No sé si ahora sí les quedó claro.
¿Sí quedó claro ahora o no? Sí, señorita, sí, ya me quedó claro. Muy bien, entonces pueden empezar a trabajar. Gracias. Es con admiración. Simón, Señor, igual que ahí, la primera. apóyenme, Hola, señor. dígame. Ahora ya la Ahí con el... representa, ya la repetía, la práctica es normal. Ajá. Sí, es con signo de exclamación. Exclamación, no sé. ¿Alguien La me iba a número 2. preguntar algo? Sí, señor. Señor, Dígame. la comparativa es cierto que es signo de admiración. La Admiración, conativa. exploración. Ajá. La conativa se utiliza más que todo cuando queremos llamar la atención de alguien, ¿verdad? No tiene necesariamente que Ajá. llevar el signo de exclamación. Más que todo, si ustedes quieren llamar la atención a alguien, ¿qué le dirían, verdad? Poneme atención, o mira, o esto, o más que todo, o es urgente, por ejemplo, ¿verdad? Cuando queremos llamar la atención de la persona. Puede llevar, por ejemplo, así como cuando dicen, ay, por favor, pues está dando una exclamación, entonces ya lleva los signos. Sin embargo, si ustedes solo van a colocar una frase como para llamar la atención, no tiene que llevar precisamente los signos de exclamación. No así en la expresiva, que es así como es una expresión, sí tiene que llevar esos signos. Pero en la conativa no es necesario. Bueno, gracias, señor. Bien, Gracias, señor. bien, sigan Esmeraldo, trabajando. la tercera. Esmeraldo, ¿Qué pasó? la tercera. ¿Cómo En Conati. Nos faltan 2, señor. va? Ah, bueno. ¿No tienen dudas? Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? No tanto lo entendí. Tienen que realizar Dios mío. tienen que realizar un ejemplo, no tenga pena. Tienen que realizar un ejemplo, Señor, ¿sí? es que ya hicimos una. Hicimos la expresiva y entre signos de exclamación pusimos qué alegría volverte a ver. Esa está bien, está perfecta. Y en conativa pusimos cierra la puerta, por favor. Sí, también está bien. Entonces, ya solo nos faltan 2. Sí, ya solo les faltan dos. Siempre lean pueden utilizar el de la guía. Creo que te voy a ver si les puedo compartir acá. O, por ejemplo, les faltan a ustedes, la conativa ya tienen. La expresiva, pues la representativa, pueden colocar pues algún dato, ¿verdad? Que ustedes conozcan, que siempre se transmita de manera objetiva. Entonces pueden realizar algún dato que ustedes conozcan sobre algo interesante que leyeron. Esto pueden colocar en la representativa. En la fática es más que todo algo como que para que el receptor eh, pueda darse cuenta de que le estamos poniendo atención o volver nosotros a tener la atención. Por ejemplo, claro que sí, o tiene razón, o es una buena idea. Es como un conector que se utiliza en un diálogo. Pueden colocarlo ustedes ahí, o qué les dicen a ustedes cuando ustedes están escuchando a alguien y quieren darle a entender que sí están comprendiendo. Pueden ponerle sí, tienes razón, o fue una buena idea, o hiciste lo correcto. Por ejemplo, pueden utilizar alguna de esas en la expresión fática o de contacto. También Podría podríamos poner, ¿el teléfono no sirve o ¿En cuál? en la representativa? Sí, pueden poner también eso porque están dando como están representando algo. Sí, también se puede colocar. ¿Quién más me iba a preguntar? en la fática se podría poner buenos días. Sí, buenos días. Sí, también se puede colocar porque es de contacto. Estamos queriendo como llamar la atención. Sí se puede. Ahí ya. Bien, entonces anótenlos y ya vamos a regresar a la sala principal. Ok, gracias, señor. Muy bien, de nada. ¿Cómo van? Ya están, señor, solo estamos decidiendo quién es el que las va a decir. Esto no lo tienen que decir porque ya no nos va a dar tiempo. Simplemente subirlo a la plataforma. Ah, bueno, está bien, señor. Muy bien, gracias. Pues entonces vamos a regresar ahorita a la sala principal para darle las últimas instrucciones. Todo prohibido el paso.
O ¿Cómo van? deténgase. Entonces sí estaría bien. ¿Pero cuál? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál? Lo que... ¿Cómo van? ¿Qué hay? Aléjate Ya del solo una, peligro, señor, no se señor del decide. Vaya, o acércame el café. pónganse de acuerdo porque ya vamos a regresar. Muy bien. Vean. Lo que van a realizar ahora, ya como ya todos tienen sus 4 ejemplos de las funciones del lenguaje, lo único que deben realizar va a ser subir la fotografía de lo que realizaron el día de hoy al espacio de la guía número 3. Yo ahí pues ya los voy a revisar. Solo me quedaría pendiente con los que ya terminaron, pues pueden subirla de una vez si quieren, y si no, pues van a tener hasta el día lunes. Con el último grupo, no sé si está alguien del grupo 3 que no había terminado. Aquí estoy, señor. Muy bien. Bueno, Gabriel, vean, los que si ustedes ya no les dio tiempo, ¿cuál les faltó? Una, señor, ya es hora de discutirlo ahí, pero ahí se hizo un Se chilmol cortó. ahí. Bueno, Bueno, ahí nos la que les quedamos un falta, poco. no tengan pena. Las que les falta, pues pueden, ya solo ustedes la complementan, ya no tiene que ser en grupo. Digamos, cada quien puede hacer su ejemplo, pero ya va a ser diferente, ya no va a ser el mismo, sino que a la que les faltó, ustedes les agregan un ejemplo ya individual y pues ya suben la fotografía o la imagen o el documento, como lo quieran subir a la plataforma en el espacio de la guía número 3. ¿Estamos claros con eso? Señor, pero Sí. las 4 fotos deben de ser solo una, ¿o cómo? Sí, O digamos, cada uno. O mm, cada uno con sus propias fotos. si como cada uno lo tiene que tener en su cuaderno, si cada uno sube su evidencia de que trabajaron en la clase. Lo que pasa es que si se la pido solo a uno, no me queda a mí la evidencia de si todo el grupo trabajó. Entonces tienen que tenerla todos para que yo a todos, pues si cumplen con las demás actividades, les pueda asignar ese punteo. Sí tiene que ser cada uno que suba su imagen para que no me confunda yo en el sentido de si se lo doy tal vez a tal persona y tal vez ustedes me van a decir, ay, pero no trabajó o no comentó, ¿verdad? Sino que mejor cada uno sube su imagen para que yo ahí pueda tener la evidencia de que sí trabajaron en la clase del día de hoy. Bueno, está bien, señor, muchas gracias. Muy bien, no tengan pena. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde. El cuestionario ya está habilitado en plataforma, ya pueden pasar a responderlo. Son 5 enunciados de falso y verdadero y 5 enunciados de selección múltiple del tema que trabajamos el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y los veo el viernes en psicología. Cuídense.